gracias. Un saludo a todos desde Roma y desde aquí quiero pasaros algunas informaciones sobre algunas reflexiones que hicimos durante estos 2 largos meses y con un webinario que ya se ha repetido en algunos países y que curiosamente va cambiando. Ya lo habíamos hecho con Ultradent hace creo 10 días en Italia. Ya los amigos de Ultradent podrán ver que hay cambios porque es una crisis que está cambiando de forma también rápida y sobre todo no teníamos ningún punto de referencia y ahora afortunadamente empezamos a tener algunos puntos de referencia. Pero voy a intentar, como siempre, compartir la pantalla y a ver, ya Paula me dice si se ve. Paula o José Luis, ¿se ve? Se ve. Sí, perfecto. sí, ningún Muchísimas problema. gracias. Se ve perfectamente. Bien. Vamos avanzando. Yo quiero empezar, como siempre hago recientemente, también en artículos o algo así, hablando de la diferencia con la crisis de 2008, porque ha sido una crisis verdaderamente dura para España, una crisis de 5 años que prácticamente afectó, sobre todo, sí a nivel económico, pero sobre todo a nivel social, con un desempleo muy fuerte y con problemas que de verdad han sido importantes. Y entonces, lo que podemos decir es que la crisis de 2008 ha sido una crisis de la demanda. De hecho, la población no podía consumir, no podía comprar, no podía, porque no, teníamos un problema de economía real, que sería la economía de las familias. Pero ¿cómo llegamos a este problema de la economía real? Llegamos porque, de hecho, hemos tenido un problema a nivel macrosistémico. De hecho, hemos tenido una burbuja grande en España, aún más fuerte por el tema inmobiliario, pero de hecho hemos tenido una burbuja financiera a nivel mundial. Y esto, al nivel de grandes sistemas, afectó al final también a la economía real, a las familias. La cosa curiosa de lo que nos pasó en estos meses, que nos está pasando, es que no es una crisis de demanda, porque en este momento casi todos nosotros, pero cada día que pasa, siempre menos, podíamos comprar cosas, podíamos consumir sin problema. El problema es que se han bloqueado las interconexiones, porque nos pusieron como en un gran experimento social mundial, con más de 1 billón de personas bloqueadas, sin avisarles antes, de un día a otro. Se sale un tío a la televisión y nos dice, mañana ya no se va a salir, hay una alarma social. Y esto ha sido algo brutal, bajo el perfil psicológico, y ya veremos cómo esto cambiará la forma de socializar durante los próximos meses, pero sobre todo, bajo el perfil puramente económico, tenemos una crisis de las interconexiones. No es que no podemos ir al dentista, es que el dentista nos ha dicho, mejor si no te vienes, porque de momento voy atendiendo solo urgencias, por ejemplo. Entonces, lo que ha sido el problema es una crisis de la interconexión. De hecho, esta crisis es una crisis exógena al sistema. Y muchos economistas a finales de febrero, primeros días de marzo, sobre todo en Estados Unidos, se pensaba una crisis V. Sería una crisis donde tenemos, sí, ¿verdad?, una caída, pero luego posteriormente una rápida recuperación. Pero luego, durante las semanas, nos dimos cuenta que no era así, porque lo que se había pensado es, vale, tendremos un problema también económico. ¿Por qué? Porque de hecho estamos interrumpiendo la producción de los países. Y si pensamos que España produce como 100 billones mensuales de Producto Interior Bruto, claro que vamos a bloquear el país. Y sobre todo ha sido una evolución apresurada y un poco teórica, porque de hecho esta situación, aunque no se origina por un problema sistémico, de hecho tiene un impacto radical en nuestra vida. Este es algo que se va sobre los libros de historia y que nos acompañará la historia de la Tierra en el futuro, porque verdaderamente nunca había pasado algo de este tipo bajo el perfil sanitario. O se había pasado en el 1300 quizá, o después con otras situaciones, pero en otros tiempos, no en los tiempos modernos. El impacto económico entonces es brutal, pero es verdad que el impacto económico depende sobre todo
de la duración de la fase de lockdown, del que estamos saliendo. Pero no es que estamos saliendo ya, porque el tema que se está recuperando, estamos en la fase 1, 2, no sé, cada país llama a esta fase como prefiere, pero nos están diciendo sí, pero no te puedes acercar, sí, sí, pero en el avión la fila, no sé, la del medio no se puede rellenar, sí, al restaurante, sí, pero necesitamos 4 metros cuadrados por persona. Y entonces todo este sí, pero en la clínica no se podemos poner 2, 3, 4 personas, 5, 10 en la sala de pacientes, sí, pero. Y entonces hay repercusiones también económicas debido al hecho que durante los próximos meses no llegaremos a poder consumir prescindiendo de la posibilidad económica. Luego tendremos un problema de demanda porque afecta a la capacidad económica de las familias, sí, claro, pero yo estoy convencido menos va a afectar menos probablemente de lo que se está imaginando, porque está catastrófica la situación, tan catastrófica que las medidas que se están tomando a nivel del país, a través de la deuda de cada país y a través de medidas internacionales, van a ser importantes, prácticamente quizá ya lo veremos después, pero como el famoso plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los recursos que se ponen en esta situación son tan grandes que tendremos que ver si y cuánto afecta en la economía real. Claro, durante estos pocos meses, seguro, pero ya tenemos que pensar un poco más adelante. Podría ser que no va a ser de una duración de 5 años, porque los 5 años 2008-2013 han sido una angustia total, porque ha sido larguísimo el periodo de crisis. Estamos pensando en varios que esto podría ser diferente. Luego, pero, tendremos un impacto sociológico, entendido como actitudes, comportamientos, prejuicios. Y eso depende principalmente de la persistencia de la fase endémica. Y si tendremos picos hiperendémicos, yo no creo que podremos nuevamente cerrar los países en general, en caso de que se pueda llegar a otros picos epidémicos. Y yo creo también que toda la población se va a mover de forma mucho más cuidada y, entre tanto, la medicina está trabajando, no digo para las vacunas, que son tiempos largos, pero por lo menos para fármacos y terapias que nos permitan, por lo menos, trabajar sobre los enfermos con un éxito mejor de lo que se ha tenido en los primeros meses. Pero, de hecho, este impacto sociológico llega también al paciente y a la clínica, ya lo veremos. Esta diapositiva, que yo creo ya se ha hecho famosa, ha sido una diapositiva salida el 5 de marzo en New York Times, que decía que mirando a todas las profesiones, la más peligrosa por proximidad física a posible contagio, que es la boca en nuestro caso, y frecuencia de actos potencialmente arriesgados, eran los del dentista y de los paramédicos, entonces auxiliares, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Está claro que siempre se ha pensado que el dentista es la profesión más peligrosa. Pero se ha confundido el concepto de peligro, se ha confundido con un concepto de riesgo real y concreto, porque de hecho no hay ningún estudio epidemiológico que demuestre que entre los dentistas o paramédicos del sector dental hay un nivel de contagio superior. Yo tengo los números de Italia, que de sobre 30.000 personas, que lamentablemente 31.000 han fallecido de las oficiales, tenemos a 15 dentistas. Y estos son datos que el Consejo publicó el sábado pasado. Y entonces una media, claro, tenemos que ver los mayores, los ancianos, todo lo que queremos, pero no hay ninguna evidencia hoy, ni ningún epidemiológico que nos diga que tenemos una profesión con más riesgos de otra. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde hace 20 años, los dentistas están acostumbrados a trabajar a un nivel de asepsia total. Total. Es verdad que es nuevo el tema de patógenos que se pueden transferir por aire, porque estábamos acostumbrados con riesgos muy serios. Yo me imagino
a la SIDA, pero la hepatitis C, que era, según la Organización Mundial de la Sanidad, en los años 90, era la enfermedad profesional más difundida entre los dentistas de todo el mundo, España incluida, hepatitis C. Entonces, desde muchísimos años los dentistas ya trabajan. Claro que este mapa nos dice que podría ser que es la profesión que más a menudo va a encontrar el virus, pero no que más a menudo se va a contagiar. Ya con todas las precauciones que se tomaban y ahora con las nuevas medidas. Pero el problema verdadero es que tendremos que trabajar sobre una palabra que hoy la voy a repetir muchas veces, que es la palabra confianza. Confianza. ¿Por qué? Porque el tema verdadero, ¿cuál es? Es que con un impacto económico tenemos una reducción de las condiciones económicas de la población, sí, nuevamente, a ver cuánto. Y otra cosa importante, no para todos. No para todos, ¿por qué? Porque bajo el perfil laboral, esta crisis tiene repercusiones diferentes según los canales y los sectores de pertenencias de los trabajadores de las familias. Porque si yo trabajo en el sector digital, en el sector farmacéutico, en el sector agroalimentar, en muchísimos sectores, tendré un problema diferente si trabajo en el turismo, en la restauración, en la hotelería. Entonces es una crisis diferente, anómala, como estuve publicando en estos días en Dental Tribune. Es una crisis anómala. ¿Por qué es diferente? Porque golpea sectores distintos. Luego, lo que nos interesa más, según mi opinión, es que podríamos tener un deterioro de la percepción de la clínica como posible lugar de contagio. Eso sí, eso tendremos que luchar con este tema. Y no solo con los pacientes. Yo me imagino a los colaboradores. Cuando en Italia, a finales de febrero, teníamos los primeros casos, tuvimos que cerrar algunos municipios solo, eran 11 municipios, pero en todo el norte de Italia, muchos dentistas me decían, no tengo problema con los pacientes, tengo problema con los colaboradores que se dan de baja, que no quieren ir a trabajar. Entonces, tenemos un problema que tendremos que solucionar, porque sí o sí, quien decide hacer el dentista, como quien decide hacer la auxiliar de una clínica dental, es como quien decide ser un médico, porque es un médico igual, o una enfermera, aunque no es una enfermera. Hemos decidido trabajar en el mundo de la salud y es normal que en el mundo de la salud nos encontramos más a menudo con patógenos, pero estamos protegidos, tendremos que protegernos. Y claro que se tendrá que pensar que hemos elegido vivir en el mundo médico y también nuestros colaboradores tendrán que entenderlo. Si esta profesión es para ellos o no. ¿Por qué? Estamos siempre la categoría ha sido en contacto con muchos patógenos. Entonces tendremos que salir un poco ahora de este miedo colectivo, de esta angustia colectiva que tenemos. Vale, pero claro, ya se está hablando, ya son claras las medidas, aunque no sé si ya han salido líneas oficiales del ministerio, en Italia todavía no, pero en España no lo sé, que esto serviría sobre todo en la relación legal con los colaboradores, más que con los pacientes. Serviría tener un documento oficial, no sé si ya está en España, pero ya nos damos cuenta que esto afecta a los tiempos. Los tiempos de trabajo cambian de una clínica dental de forma radical, brutal. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cambian los tiempos de trabajo. ¿Por qué? Porque cambian flujos y procesos. Ya está muy claro que esto va a cambiar. Solo el tiempo que hay entre un paciente y otro, o el tema que no se tienen que encontrar en la recepción, o el tema es que no podemos tenemos que poner cada paciente por lo menos con 4 metros cuadrados porque esto son 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, eso está claro, ya se está diciendo. Y si yo tengo una sala de espera de 15 metros, ya me caben 4 personas si no hay cosas raras, armarios o cosas que no se pueden quedar más de 3. Y si tengo 5 sillones, no puedo tener 20 metros cuadrados de sala de pacientes. Ya entramos a pensar que esto va a cambiar. Y claro, cambiarán los costes, porque hay costes también de los EPIs, me parece que se dice, los DPI, y esto
y tendremos que hacer inversiones. Yo me imagino, sobre todo en el mundo digital, porque vamos directamente y con mucha más velocidad hacia lo digital. Es normal. Luego, ¿cuál será la percepción de los pacientes? Porque ya haremos algunos estudios, ya lo estamos planteando hacer algunos estudios, porque nuestro trabajo principal es hacer estudios de mercado, para ver qué opina la población. Aunque estamos ya viendo a nivel cualitativo que hay diferencias, sí, tenemos pacientes que ya tienen una relación activa con los dentistas y ya tienen una relación de confianza, nuevamente la palabra confianza, porque este es un momento de gran oportunidad dentro de la catástrofe, de recuperación de la confianza, del valor de la confianza, porque se estaba perdiendo un poco el valor de la confianza, de la relación de confianza, y la vamos a recuperar. Diferente que no con, por ejemplo, pacientes que no acuden al dentista desde hace, no sé, 3, 4, 5 años, que no tienen un dentista de referencia en su familia. Podría ser diferente. Pero la percepción de los operadores, porque que nos encontraremos en los próximos meses en un mundo con más disidencia, con un poquito más de riesgo de conflictividad social. Es normal. Ya lo vemos en las colas fuera de los supermercados. No se ha puesto las mascarillas, no te has acercado demasiado, no estás llevando los guantes. Ya lo vemos. ¿Por qué? Porque hay miedo. Y esto puede pasar dentro de un equipo de trabajo. Y tenemos ya que pensarlo. ¿Cómo gestionamos situaciones de conflictividad? Es un tema interesante. Y la formación del personal. Luego os digo algo sobre la formación del personal, pero está claro que tenemos que formarle. ¿Quién hace qué? Porque ahora toda la organización es más rigurosa y no es para 2, 3, 4 meses. Es quizá para siempre. Porque si aunque llegaremos en 2022, que se ha solucionado el tema del COVID, como todos estamos esperando, ya, pero la gente ha cambiado. Ya cambiaremos. Es verdad, somos latinos, nos gusta abrazarnos, quedarnos cerca, pero ya va a cambiar algo. Nos acostumbraremos a un respeto diferente de las distancias. Y al final tendremos siempre riesgo de tener que organizar una clínica diferente con cosas que van a cambiar. Pero sobre todo, dos palabras, comunicación, claro, y el marketing que va a ser muy, muy importante, porque marketing que es comunicación, pero en el término de información, yo no puedo comunicar, no puedo hacer la diferencia porque yo tengo un protocolo de seguridad mejor de otros. Este no es el tema. La comunicación tiene que ser ética, el marketing no puede que ser ético, no existe un marketing no ético. Los que hacen marketing no ético no hacen marketing, hacen otras cosas, estafas, como se dice en España, porque el marketing está basado en las satisfacciones de los pacientes y luego la rentabilidad yo tengo que conseguirla gracias a la satisfacción de los pacientes. Entonces es un momento también para mejorar también la actividad de comunicación y de marketing. Pero tenemos algunas incógnitas. ¿Cuál va a ser la demanda de prestaciones? Yo sé que muchos de vosotros tienen dudas que podría bajar la demanda de prestaciones. Lo veremos. Yo tengo mis dudas que tendremos una bajada de la demanda. Aparte de estos próximos meses, 2, 3, 4, ¿vale? La sostenibilidad de los requisitos mínimos legales. ¿A cuántos pacientes podéis atender ahora con los requisitos mínimos? ¿Y estamos preparados? ¿Nuestro personal está acostumbrado? ¿En nuestro gestional estamos con las citas ya todas bien hechas? ¿Sabemos el tiempo? ¿Estamos midiendo el tiempo, por ejemplo? Esto no estamos acostumbrados, pero tenemos que ver la sostenibilidad. Luego, abastecerse de los dispositivos de protección, que es otro tema muy importante, porque tenemos que tenerlo. Tenemos que organizar los flujos de formas distintas y se tiene que escribir. Yo no entiendo por qué se escriben protocolos clínicos y muchas veces no se escriben protocolos no clínicos, pero hace parte de la actividad. ¿Cómo gestiono todo esto? Claro que ahora se va a escribir. Tengo que hacer el triage telefónico, cuando llega, tengo que medirle la temperatura, luego si un tiempo el dentista se iba a la puerta para acoger a
al paciente ya no, ya hace como si fuera lo que tiene que hacer un médico y se pone en su consulta trabajando sobre los pacientes, pero va a cambiar. El equipo, el compromiso del equipo, la motivación y la gestión de los conflictos, estos son incógnitas que se tendrán que medir. Impacto sobre los plazos de pagos, por ejemplo, de los pacientes, la saturación y el potencial productivo. No sé si alguien ha leído en estos días esta cosa que estoy escribiendo sobre la saturación y la dilución, porque durante mucho tiempo hemos hablado de saturación en el sentido que tendremos que optimizar el tiempo y ahora ya tenemos que diluirlo el tiempo. Claro que una clínica más pequeña quizá tiene una relación espacio de pacientes, espacio clínico bastante adecuada, pero una clínica grande tiene la posibilidad de tener más recursos humanos, más personal, y tendrá que ampliar los horarios, tendrá que trabajar el sábado, el domingo, tendremos que cambiar, porque si no, no caben todos los pacientes, si la clínica estaba funcionando bien. Porque si ya la clínica era media vacía, el problema no, ya existía antes y es un problema diferente, no es un problema de COVID. Porque si estaba media vacía, ya no tenía su rentabilidad y punto. Pero si estaba trabajando bien, funcionando bien, no caben los mismos pacientes. Un poco no caben porque hay una curva de aprendizaje. Entonces necesitaremos tiempo. Yo estoy hablando con amigos dentistas en España, en Italia, en Francia. Me dice, Roberto, los primeros días, en Italia se empezó el día 11, no, el día 2, perdón. Los primeros días hacía como el 30, el 40, el 50% de los pacientes de un tiempo. Pero mi objetivo es llegar a hacer el 70%, pero luego no son suficientes para llegar a la misma cantidad de facturación y la misma cantidad de prestaciones del 2019. Y entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y luego hay inversiones funcionales, que puede ser el digital, puede ser, no sé, máquinas, lo que sirve, aumentar el número de las turbinas, si tengo que cambiarla más a menudo. Yo no lo sé porque no quiero entrar dentro de esto, pero tendremos que hacer inversiones funcionales. Ya que no pongo revistas en la sala de pacientes y pongo 4 tablets, 4 iPad, ya es una inversión funcional, que esto lo puedo desinfectar. Y luego la política de precios. Yo hablaré luego de la política de precios, pero es importante saber, fundamental, saber, porque estoy hablando en estos días también de control de gestión, saber que si yo tengo el 30% de margen en mi clínica, y luego hablaremos en otra vez del margen, si yo tengo 10% más de costes y yo no lo pongo dentro de mis precios, yo voy a quebrar, porque es 1/3 de mi rentabilidad. Entonces, si al final del año yo facturo 400.000 euros y tengo 40.000 euros más de coste o 30.000 euros más de costes, yo tendré que poner estos precios, estos costes en el precio de las prestaciones. Ya os digo, lo repito siempre, lo voy a decir siempre, dentro de un 7, 8, 10% no hay elasticidad de la demanda en odontología en España. No es que si yo hago un precio el 7% más barato, me aumentan los pacientes. Esto no existe. Existen segmentos de oferta, segmentos de demanda. Yo voy a una clínica donde el implante tiene un precio de 1.000 euros y otra de 500. Son dos mundos distintos donde acuden pacientes diferentes, segmentos diferentes, posicionamientos diferentes. Pero dentro de un 7-8%, una clínica, un paciente no va a cambiar dentista. Yo recuerdo a todos que en el 2013, me parece, luego Paula, si me equivoco, me lo va a decir, en 2013 aumentó el IVA, ¿vale? Pero en algunos sectores, como lo de la peluquería, aumentó de forma brutal porque la tenían al 8 y llegó al 21, 13 puntos. ¿Y qué pasó? Pasó que muchísimas peluquerías, nosotros trabajamos mucho con la asociación del sector, de las empresas que trabajan en peluquería, muchísimas, casi todas las peluquerías, un 60-65% no aumentaron los precios, porque pensaban perder clientes. Estábamos en el medio de la crisis también en 2013. ¿Y qué pasó? Pasó que a la fecha del 31 de diciembre de 2014, después de 15, 16 meses, habían desaparecido 15.000 salones.
15.000 salones de peluquería habían desaparecido. Luego abrieron otros. ¿Por qué? Porque no se puede pensar que, no sé si dice, absorber, que involucrar en sus propios costos un 30, 40.000 euros de costes y no ponerlo en el precio. Pero ¿de qué forma? Luego lo vemos, porque también en este caso tendremos que pensarlo. Porque tendremos una nueva composición de la cuenta de resultados. Y entonces, ¿qué hacer? Un reset. Yo sigo diciendo, alguien dice que no, que lo que vamos a encontrar en estos días y también durante estos años ya no es la odontología del 2000, hasta el 10 de marzo de 2020. Esta odontología no volverá a existir. Va a existir otra forma de hacer odontología. También en la clínica, en la parte clínica. Cuando yo pienso que se hacen en España 15 millones de obturaciones, que se tratan como más de 10 millones de canales, y se venden 2 millones o 3 millones de hojas de dique, ya sé perfectamente que esto va a cambiar la clínica también, la forma de trabajar. Este es un ejemplo. Es un ejemplo que pero me parece interesante. Entonces, un reset. ¿Un reset qué es? Vamos a ver cuál es el recorrido, según nuestra opinión, para resetear. Uno, poner la clínica en seguridad, pero no solo la seguridad sanitaria, que es obligatorio, también financiera. Porque, de hecho, tenemos un problema enorme. Durante 2 meses no hemos ingresado nada o casi, y no hemos hecho nuevas visitas, y tendremos un problema que no caben todos los pacientes de momento en nuestras clínicas, a pesar de que, a ver, tendremos una eventual reducción. Luego, priorizar el mantenimiento de la base de pacientes, porque es un tesoro, pero tenemos que mantener relaciones con ellos, seguir manteniendo relaciones, WhatsApp, mensajes, email, social network para los que usan social network. Y esto no es para vender nada. No tenemos que venderle nada a los pacientes. Tenemos que darle confianza, información, consejos, sugerencias y seguir manteniendo la relación con ellos. Seguir manteniendo la relación con ellos. Para mantener este hilo de confianza siempre. Y luego, una cosa muy importante, priorizar la promoción sobre los que llamamos hot leads, que son los presupuestos que todavía no se han aceptado, porque tenemos la mala costumbre, no sé si se dice así, que le vamos a hacer un presupuesto a un paciente, el paciente dice, vale, me lo voy a pensar. Esto sería otro capítulo que tendríamos que pensar. No puede ser ya. Un paciente que ya nos escoge para pedir un plan de tratamiento o simplemente un presupuesto según su forma de pensar, ya es un tesoro. Se ha venido a nuestras clínicas, ya nos ha elegido y nosotros lo dejamos ir fuera sin que va a decidir que sí, que va a escoger a nuestra clínica. Es otro tema, pero una cosa yo quiero recomendarme. Cuando vamos a retomar la posibilidad de llamar a nuestros pacientes para que vuelvan a la clínica, tenemos una prioridad. Los pacientes a los que le hemos hecho un presupuesto, yo lo llamo vulgarmente presupuesto, es un plan de tratamiento, ¿vale? Que no se haga por teléfono. Mira, señor X, ¿has decidido hacerlo? No, esto no, porque es tirar todo el trabajo que se ha hecho. No se tiene que hablar del presupuesto, no se tiene que hablar del plan de tratamiento, se tiene que invitar nuevamente el paciente a la clínica sin compromiso para ver si la situación ha cambiado, para que podemos nuevamente hablar con él de su situación, retomar las necesidades, retomar la emoción y luego presentarle el nuevo plan de tratamiento si se tiene que cambiar algo, pero no preguntárselo por teléfono, porque por teléfono es muy fácil decir que no, responder que no, pero en persona es diferente. Y esto es otro tesoro. Ahora, si tenemos una bajada de la nueva demanda, tenemos que utilizar los tesoros que tenemos. Y esto es muy importante. A mí me gusta imaginar esto como una carrera, no sé, de Fórmula 1, que se entra el safety car, todo se para, pero detrás la gente se mueve. Y cuando el safety car se va, no todos tienen las mismas posiciones de donde hemos dejado. ¿Y de qué depende? Depende de cómo estamos gestionando esta fase.
Es fundamental. Entonces, paralelamente, y esto es de una duración de meses, diseñar un nuevo modelo de negocio. No lo podemos hacer mañana porque no tenemos puntos de referencia. Aprenderemos a tener puntos de referencia gestionando nuestra clínica, pero luego interceptar nuevas oportunidades de mercado con un nuevo modo de hacer odontología, porque va a ser un nuevo modo de hacer. Entonces, el paradigma, según nuestra opinión, es resistir en estos meses, si no ya no estaremos, ya relanzar la clínica y luego rediseñar, hacer un plan de negocio más estructurado para los próximos años. El 2020 está tirado económicamente, ya está tirado. Se tiene que financiar esta crisis porque se tiene que tirar. Esto vale también para las empresas. Pero nosotros, que somos un punto de referencia para equipos de personas y puntos de referencia vosotros, para los pacientes, no podéis pensar al 2020. El 2020 se tiene que pensar para resistir. Ya tenemos que mirar al 2021, que no va a ser como el 19, seguro, porque estaremos por debajo del 19, y ya el 2022, que es el renacimiento. Ya tenemos que estar con la cabeza hacia el futuro, con el corazón también hacia el futuro, porque esto se tiene que hacer. Y entonces, a ver, recordar que tenemos una cartera de trabajos interrumpidos que nos ayudan, que es mucho, ¿eh? Estamos saliendo con un artículo, tenemos casi 1.000 millones de prestaciones odontológicas paradas en vuestras clínicas. Unos 40.000 euros por clínica de media, 45.000 euros que se han parado, porque le habéis dicho a los pacientes, mira, de momento no tienes que volver a la clínica. Entonces tendremos que generar. ¿Cuál es el problema? Es que durante el lockdown, aparte que no hemos tenido ingresos o muy pocos, y esto también es una cosa, si pensamos que nosotros para poder ingresar el dinero, recibir el dinero, necesitamos visitar al paciente. Esto es otra cosa que en un mundo nuevo no tiene sentido. Yo planifico con el paciente, si puedo con una forma de crédito con bancos, si no, lo voy a planificar, pero no es que tú vienes a la visita y me traes el dinero. Y yo porque estoy constipado un día no puedo ir a la clínica, no le traigo el dinero. Esta no es una forma de gestionar una clínica dental. Esto se tendrá que cambiar. Y sí o sí. Y se enfadarán, se lo explicaremos. Ya que no puedes pararte aquí con el dinero porque no tenemos el tiempo. Se tiene que aprovechar de esta situación para hacer cambios que sean virtuosos para la clínica. Pero volviendo aquí al problema, es que durante el lockdown no hemos hecho nuevas visitas. Esto es el problema y lo encontraremos durante los próximos meses. Y las nuevas van a ser pocas. ¿Cuántas es la gente que en el mes de mayo dice, quiero hacer un nuevo tratamiento odontológico? Poca, normal. Aumentarán gradualmente, pero progresivamente, pero pocas de momento. Y entonces tenemos que tratar como un tesoro a nuestros pacientes, los que tenemos. A ver, ¿cuáles son los 3 pilares y el gran capital que tenéis? Un pilar es vuestro know-how clínico, imprescindible. Sin calidad clínica no podemos hacer los dentistas. Y esto no soy yo que tengo que decirlo, hay doctores, hay un profesor importante ahora con nosotros. Sin calidad clínica, imposible. Y luego la organización, que es la estructura, las personas, el equipo de trabajo, todo esto, los procesos, los flujos, el clima, la atmósfera que se vive, el clima que se vive dentro de vuestra organización. Y luego son vuestros pacientes. Son 3 pilares. Y toda la actividad clínica se funda en esos 3 pilares. Pero tenemos un capital, que es el tiempo. Y ahora nos daremos cuenta del tiempo. Nos daremos cuenta que en muchas clínicas no se toma nota del tiempo. No se escribe en el software de gestión a qué hora se ha sentado el paciente, a qué hora se ha levantado. Como se hace en una industria. Se tiene que hacer. Se tiene que volver a cambiar el chip, los que ya no lo hacen y lo hacen perfectamente, y pido disculpas, no quiero ofender a nadie. Pero el tiempo, porque el tiempo de hecho es un espacio, no quiero hablar en términos filosóficos, pero es un contenedor el tiempo. Y caben pacientes según cómo lo vamos a organizar.
¿Podemos aumentar el tiempo? Lo podemos aumentar dentro de lo que nuestra organización nos permite, porque podemos ampliar el horario de apertura, podemos ampliar la clínica, podemos quitar 2 sillones de sobre 8 porque ya y poner 2 salas de espera porque podría ser mejor, pero sin prisa, tomando nota de lo que se puede hacer. Y entonces, esto de la saturación, ya lo he dicho, más rigurosa inicialización de los flujos, ampliación de los tiempos de las citas, hablamos de tiempo, ampliación de los horarios de apertura, la correcta proporción de espacio de espera versus el número de sillones, la racionalización de las áreas de espera. Todo esto sirve en función del tiempo. El tiempo va a ser estratégico en el futuro, mucho más del pasado. Digitales, ¿por qué? Porque las tecnologías digitales os permiten, de hecho, ahorrar tiempo. Las aplicaciones de las que se está hablando, y siempre más, ya se verá en 2021, de teleodontología, visitas que se pueden hacer en casa y tratamientos domiciliares. Y ahora, no porque estoy en casa de Ultranet, pero estoy pensando al blanqueamiento. Está claro que si lo puedo hacer a domicilio y no en la clínica, siempre que clínicamente pensáis que es correcto hacerlo, está claro que es una diferencia enorme porque no ocupo el tiempo de mi clínica. Y la correcta política de precios. Si yo tengo 30 euros de coste por cada paciente, yo no puedo pensar de poner estos 30 euros en cada visita, pero tengo que recuperar todos los costes. Pero tengo que pensar a una palabra, la elasticidad de la demanda. Si yo hago una limpieza, no lo sé, a 60 euros, a 70 euros, no puedo ponerla a 100, porque estoy fuera del tema de la elasticidad de la demanda. Pero si la puedo aumentar del 10%, claro que sí, si aumento todo el 10%. Entonces, cuidados con la política de precios, porque es importante no afectar a las terapias de bajo valor unitario. Pero sobre todo, quiero decir una cosa que me enseñó mi amigo Aurelio, que no sé si está por allí, de Ultraden, que es el jefe de toda Europa, EMEA, no sé de qué, cuánto grande, que otro día hablando en las noches, nos ponemos hablando, me dice, Roberto, es como una tripulación de un avión, igual. Y es verdad. ¿Cuál es el consejo? Tomar nota todos los días de todas las incidencias que tenemos. Problemas de tiempos, problemas de pacientes que se enfadan, conflictos entre la gente. Tomar nota, de verdad, tomar nota con un boli, ¿eh? Y luego todas las mañanas un briefing diario. ¿Qué pasó ayer? Si queréis mejorar verdaderamente la gestión del tiempo y de las relaciones, todas las mañanas empezar 15 minutos antes o 20 minutos antes y un briefing. ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo mejoramos hoy? Esta es la formación de la que yo hablaba. Una formación diaria, que es un briefing diario, como si fuera una tripulación de un vuelo. Igual. Y esto, y agradezco a Aurelio que me dio esta idea, se lo estoy repitiendo a todo el mundo. Un briefing diario, que es la única forma para solucionar el problema junto con el equipo, porque antes en una diapositiva yo hablaba de compromiso. El compromiso lo podemos conseguir gracias a la motivación de todos. Luego voy diciendo, ¿por qué la gente acude a la clínica dental? Y como nos dice INE, claro, es más de 100 porque la gente va a la clínica por muchos temas distintos, pero la cosa que me interesa, 54 revisión o chequeo, 35 limpieza de la boca. Son tratamientos pequeños como valor económico, pero estos generan valor por la vida. Si yo voy a comprar un diario al kiosco, 2 euros, no es nada. Pero si yo voy 300 días al año y que voy por 10 años, es un montón de dinero. Y la clínica dental, gracias al hecho que vosotros, como el mundo médico, el mundo odontológico, ¿qué ha querido? Ha querido la prevención. ¿Y dónde nos lleva la prevención? Que a nuestros hijos no les faltarán los dientes. Y qué bien. Y entonces tenemos que reinventar nuestra profesión. ¿Y sobre de qué la inventamos? Sobre la prevención. Sobre tratamientos continuados. Esto es el futuro. Porque a cuánta gente y sobre todo con qué poder económico le faltarán 10 dientes en 5 años.
¿Cuál es la tipología? Ya la sabemos todas, ¿eh? Ya la sabemos. Nivel cultural bajo, poder económico bajo. Ya está. Cuando nuestros abuelos nos decían, yo he perdido todos los dientes en una semana, ¿por qué se movían? Pues ¿cuántos años eran que le perdían sangre y no le daban cuenta, no le daban importancia? Ahora ya no es así. Y entonces el futuro tiene que ser basado sobre muchos tratamientos de bajo valor unitario. Y nuevamente, si podemos hacer una parte de tratamientos a domicilio, porque nos lleva allí la telemedicina y los tratamientos que ya están hechos para que se hagan en casa, se hagan en casa bajo el control médico. Y entonces, solo hablar del blancamiento, porque es un tema que no está en INE, pero nosotros le medimos en un 12% de la población que acude al dentista, no de toda la población, acude para hacer blanqueamientos. Y es el crecimiento que hemos tenido en 2019 con respecto al 18 es del 18%. Entonces, tenemos un crecimiento importante. Y la actividad de pricing, como decía, de política de precio, deberá de rediseñarse para no penalizar los servicios con menor valor económico. No penalizarlo. Eso es muy importante. Solo deciros que en mucha parte vuestra actividad se hace gracias a la retención de los clientes, la que yo llamo Customer Retention. Solo deciros que mediamente la Customer Retention de una clínica depende mucho de la capacidad de la clínica de seguir sus clientes, con un seguimiento. Y aquí hay un error, no es 40, es 60. ¿Cómo cambia si yo tengo un 40% de Customer Retention o tengo un 60%? Perdonáis por el error. Es brutal, porque yo, si tengo la capacidad de retener a un 60% de los pacientes, yo doblo en 5 años, en 4 años ya doblo mis pacientes. Porque si yo hago, por ejemplo, 100 nuevo cada año, pero luego voy a retener el 70%, el 40% en este caso, el 60% en este caso, ¿cómo cambia? Muchísimo. Entonces es importante esto. Vuestra actividad está hecha por una serie de actividades que más o menos tienen un peso bastante limitado y algunos picos. Estos picos, grandes rehabilitaciones, será mucho menos durante el tiempo, mucho menos. Y esto está debido no tanto al COVID y a la crisis de la demanda, esto está debido a la mejora de la salud de los españoles. Como yo publiqué hace poco en Maxillaris, me parece, y luego no sé si también en Gaceta Dental, ya en 2018 hemos llegado al pico de implantes vendidos en España. Nosotros estamos seguros que nunca más llegaremos a 1,6 millones de implantes vendidos y colocados por dentistas españoles, porque ya llegamos al techo. Y entonces tenemos que trabajar en la actividad continuada de la clínica dental. Y gracias a la progresiva mejora de la salud oral, esto es. Y sí es verdad que complica la gestión, por otro lado, permite lograr una mayor seguridad en la continuidad. Pues si yo vivo solo de picos y hay un momento como esto que no tengo picos, porque la gente no acude al dentista como no compra coches, igual, esto es un problema. Si yo trabajo más en la continuidad, y el tesoro es la continuidad, amigos. La estrella polar de la clínica. Acceso es esta, son los pacientes. ¿Por qué? Tenemos un acceso directo al target de proximidad, porque también tenemos toda su familia y es nuestro target de referencias importante. Una reiteración de los tratamientos periódicos tenemos y entonces esto continúa en el tiempo. Un progresivo incremento de la base histórica, como hemos visto antes. Una anticipación de posibles necesidades que llegan, porque ya podemos ver antes que hay un problema gengival, lo podemos ver antes. Un aumento de las referencias activas, el boca a boca, porque la gente que habla de nosotros a los demás es gente que tiene una relación activa con nosotros. ¿Y cómo se hace esto? Con visitas periódicas, proyectos de infancia, foco sobre las familias, una aproximación más estética, porque la estética, sobre todo la estética, no la estética de carrillas, la estética también de higiene oral, porque mucha gente va a hacer la higiene oral por temas estéticos. Y esto
crea dependencia, tal y como el blanqueamiento, crea dependencia. No digo que es como el color del pelo, pero casi. Entonces, la actividad de fidelización tiene un papel central en algunos tratamientos de continuos, como higienes y encías. Para claro, los que tienen un problema de periodontal, tenemos enfermedades crónicas, ¿no? Ya se sabe. Sensibilidad dental, blanqueamiento, fluorización, prevención de las caries, todos temas en los que se tiene que trabajar para el día a día. Y recuperar el día a día en un momento de crisis es fundamental. Entonces, voy a cerrar diciendo que el valor económico de la relación continuada, es verdad que son muchas visitas con poco valor unitario, pero las actividades de profilaxis, higiene, blanqueamiento se repiten en el tiempo, no se agotan, consumen un tiempo de sillón limitado y se pueden organizar en un determinado día, separando la higiene que tiene nebulización, si se dice así, aerosoles, produce aerosoles con el resto que produce menos aerosoles, genera un ingreso propiciado por el boca a boca y por el entorno de la familia, permite aumentar de modo exponencial las referencias activas. Entonces, crear valor, la palabra es confianza. Construir hoy la confianza significa aumentar el valor de mañana y aumentar el valor significa reducir la accesibilidad al precio. Entonces, la confianza es la palabra del futuro no es esperanza. No tenemos que esperar a nadie y a nada. Podemos solo confiar en nosotros mismos y luego en nuestra organización. Confiar no es esperar, porque confiar es determinarse y saber que cualquier cosa va a pasar, sabemos afrontarlo. Y es algo que tenemos dentro, la confianza, no es algo como la esperanza que la esperamos desde fuera. Entonces, me gusta dejaros imaginarnos a nosotros todos, porque como médicos son puntos de referencias para los pacientes, pero todos nosotros tenemos que gestionar equipos de trabajo. Y me gusta pensar aquí, por encima de aquí, un hombre, una mujer, que da igual, que ayuda a los demás a subir para ver el mundo desde otro punto de vista. Entonces yo sobre todo quiero recordar que se hace necesario recordar lo que es imposible infundir en confianza sin tener la confianza. Y lo que tenemos que recuperar por nosotros mismos es la confianza. Entonces, me quedo con vuestras preguntas y buena confianza a todos. Muchas gracias. Agradezco a los dos ponentes por sus intervenciones. Teníamos ya algunas preguntas. Las dos primeras son para Roberto Rosso. La primera, María, que nos escribe desde Ibiza, preguntaba si en la organización del tiempo, con la situación actual, sería correcto cobrar la visita a la que no asiste el paciente. No se refiere a una visita anulada, sino a aquella a la que el paciente falla sin avisar. Mira, antes que nada, sería muy importante cobrar todas las visitas. Y esto que no se explica por qué hay clínicas que no cobran las visitas. Ahora, sobre las visitas en las que el paciente no atiende, de verdad no sé responder, pero el problema verdadero es que muchas veces no se cobran todas las visitas de revisiones y algo así. Entonces, en este sentido, quiero animar a todos a cambiar la política de precios en caso de que no se cobren las visitas. Sobre el tema de las reglas, del compromiso y del contrato, de hecho, que se hace con cada uno de los pacientes, claro, depende un poco si esto está claro antes, porque lo importante es que sea claro antes. Y quería aprovechar, porque el profesor Amengual decía, si es verdad que dura pocos meses. Yo de pocos meses, justo, antes que nada, felicitarme por la ponencia y por el vídeo, de verdad que me ha encantado, muy educativo y muy útil. Muchísimas gracias en nombre de todos. Nosotros pensamos que pocos meses va a durar la reducción de demanda, pero el problema de la productividad de la clínica no se recupera, según nuestra opinión, según los modelos predictivos que tenemos, hasta 2022. Entonces, que sea claro lo que estamos diciendo. La reducción de la demanda de pacientes que de momento renuncian a ir a nuevas visitas para hacer nuevos trabajos, sí, unos meses. Luego, sí, no vamos en una situación epidémica y nos quedamos con una situación endémica, parecida a la de China, si es verdad, a la de Corea, que es verdad,
Si nos quedamos con una situación entonces endémica de cuidado, distanciamiento social, pero de vida, entre comillas, de nueva normalidad, estamos convencidos que en pocos meses vuelve la demanda, pero la productividad de la clínica se recupera no antes de 18 meses. Entonces pensamos igual. Vale, gracias. Gracias, Paula. ¿Tenías otra pregunta? Sí, había otra pregunta, también de María, otra María, que quería preguntar, refiriéndose al plan de fidelización. Roberto mencionó un plan de garantías o tratamientos con garantía. ¿Podría ser un poco más específico con esto? ¿En qué sentido la garantía genera fidelidad en el paciente? No, vale, yo no entro ahora en temas de marketing operativo, pero el tema es el siguiente. Se lo pregunto al profesor. Si yo cada 6 meses hago una visita de revisión después que mi paciente ha tenido todas sus terapias que necesitaba, ¿en cuántos casos tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos de tener recidivas, se dice? ¿De qué tratamiento? Por ejemplo, de un tratamiento de caries. 6 meses quizás tienen que ser pacientes de mucho riesgo. La caries a los 6 meses es muy poco frecuente. Tienen que ser pacientes con un índice de caries muy alto, una gran susceptibilidad y muy poco cuidado por su parte. Para caries podemos permitirnos el lujo de, según el tipo de paciente y la evolución en su caso, de entre 1 y 2 años. 6 meses podemos hablar de blanqueamiento o problemas de encías. Vale, sí, sí, los problemas de encías aparte. Y luego hablamos de enfermedad también crónica en los casos más graves. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar que si nosotros pactamos con los pacientes revisiones habituales, yo no entro ahora en términos de marketing operativo, pero revisiones habituales podemos garantizar que si va a pasar algo está dentro, incluido en un plan. Y entonces lo que quería decir es que nuestro tesoro de verdad son nuestros pacientes y tenemos que pensar cómo mantener a nuestros pacientes fidelizados a nosotros. Y una de las posibilidades es planes de este tipo. Entonces, en los que una vez que yo voy a tratar al paciente, y él se compromete en seguir con revisiones regulares, se podría hacer algo que prevé en una oferta global también darle garantías sobre estos temas. Quería decir, Paula, que en tema de ortodoncia tenemos una grandísima ayuda por parte de la teleodontología aplicada. Hay inteligencia artificial en muchas aplicaciones que permiten reducir de forma importante el número de revisiones. Y de verdad, seguir monitorizando el diente según también cómo se mueve. Entonces, yo sugiero a los ortodontistas de acercarse para conocer los diferentes métodos de teledentistry o teleodontología, porque es en la ortodoncia donde encuentran más aplicaciones y donde hay más estudios científicos. Me parece muy interesante porque aquí la concentración sería agrupar revisiones. Ya hemos hecho ahí una forma de hacer el long, juntar revisiones mediante métodos de CAT, perdón. Hay otra pregunta de Gustavo para Roberto, en la que dice, ¿qué podemos hacer para cobrar al paciente antes de la consulta? A día de hoy perderíamos 1 hora de tiempo si el paciente no acude. A ver, 2 cosas importantes. Ahora, mantener el paciente durante el tiempo, también para cobrarle, me parece algo que en la lógica slow, en la lógica que me encanta, long, esto no nos quita tiempo. Entonces, el tema es que el paciente tiene que mantener una relación económica con la clínica de tipo profesional. Y esto sería posiblemente planificando los pagos de forma diferente, a través de un plan de transferencias, a través, si es posible, como siempre. Yo siempre digo que la forma de hacer financiación al consumo a través de institutos que lo hacen es una forma muy útil para el paciente. No es solo útil porque si hay riesgos cuando hay raras sociedades que hacen estos y luego desaparecen, con un profesional no desaparece el profesional,
el profesional se queda en la clínica, hay todas las garantías del mundo y es mejor sería hacer financiaciones de las terapias. Y esto soluciona problemas al dentista y soluciona los problemas a los pacientes, porque nosotros como consumidores queremos muchas cosas en el mismo momento. Y el crédito al consumo sirve exactamente para no posponer cosas, sino consumar, tener la posibilidad de ir a un viaje, de comprar un mueble o una televisión y ir al dentista contemporáneamente. Y entonces yo digo que financiar la financiación del crédito al consumo es muy importante. Y aparte de esto, planificar los pagos indiferentemente de las fechas de las visitas, utilizando programas de planificación de transparencia. Los pacientes que se dirigen a seguros dentales y que tienen precios tan bajos, ¿cómo nos recomendarías actuar con ellos? Esto es un tema interesante porque de hecho tenemos un coste mínimo que no se tendría que aplicar al paciente, sino al pricing total. Y claro que afecta mucho cuando yo trabajo con seguros en algunos tratamientos puntuales, sobre todo los que valen poco. Entonces yo espero que se pueda renegociar a nivel sistémico todo el tema, porque es un tema que se tiene que renegociar. Pero es verdad que en el momento en el que yo he elegido hacer higienes orales a 25 euros, ya perdía dinero. Entonces, o yo lo hice, lo decidí porque es estratégico. Entonces, en mi estrategia hay lo de trabajar con seguros, con algunos tratamientos, porque luego me viene bien por otros temas. O tengo una clínica organizada de forma que me lo permite, tengo que rehacer todo el tema, tengo que rehacer mi cuenta de resultados para ver si de verdad sigue siendo rentable o tendríamos que decidir que si vamos a perder el dinero no tenemos que hacer. No hay posibilidad. No sé. O era conveniente y lo era también antes y a ver si ahora sigue siéndolo. Y si es conveniente, no económicamente por las prestaciones puntuales, sino estratégicamente, porque me lleva más gente, porque luego hago otros tratamientos. Yo no entro dentro de la política, pero se tiene que revisar si sigue siendo no conveniente económicamente, pero conveniente estratégicamente, sigo haciéndolo, si no lo dejo. Si el Colegio de Odontólogos tendría potestad para prohibir cadenas dentales. Vuelvo a dos temas. Uno, ¿dónde hay low cost? Yo quiero ver si tendrán la posibilidad de hacerlo. Uno. Dos, esperar que cambie algo a nivel de ley es esperar y no confiar. Y entonces sugiero confiar y no esperar. Entonces no es eliminando competidores que podemos solucionar nuestros problemas, y lo digo de verdad, aunque no estoy convencido que todos puedan lograr al éxito de estos de low cost, pero no es eliminando competidores que llegamos al éxito, sino confiando en nuestro sistema, en nuestra profesionalidad y en nuestra capacidad de darle confianza a los pacientes. Esa es mi idea de economista, no de dentista. Entonces, es difícil. Para Roberto, que dice, ahora que es imprescindible trabajar con cita previa, no podemos cubrir cuando un paciente falta a la cita. ¿Habría que establecer un precio de reserva del gabinete? Es lo que se decía antes, lo importante sería, no, yo no digo sí, no, porque depende de la relación que vamos a tener con nuestros pacientes. Seguro, ahora tendremos que confirmar la cita, hacer el triaje telefónico. Entonces perderemos mucho menos citas, porque la atención, el seguimiento que vamos a hacer al pre-cita es mucho más importante. En cualquier caso, si se decide en la política contractual con el paciente, yo te reservo un tiempo, te dedico todo este tiempo, no puede acudir otro paciente porque el tiempo lo tengo reservado para ti, y lo pongo claro antes, todo se puede hacer. Explicándolo, todo se puede hacer. Explicándolo antes. Pero yo estoy convencido que con el tema del triage telefónico y de la confirmación de la cita, vamos a perder pocas citas. Se porta muy bien. Lo estoy hablando con dentistas ahora en Italia, porque ya son 10 días. Me dice que los pacientes se están portando muy bien. Y cuando le dices, mira, no tienes que llegar 10 minutos antes porque no puedo atenderte, o 10 minutos después porque no puedo atenderte, llegan puntuales.
toda la población, también en España, nos estamos portando muy bien en general, muy bien. Y esto ha confirmado, a pesar de los países latinos, ha confirmado que tenemos una disciplina enorme. Ya se ha visto a nivel social. Yo estoy convencido que eso se va a repetir también al final, responsabilizando a los pacientes. Muy bien. Pues por Muy ahora... optimista, tengo mucho optimismo, ¿verdad?